Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración del jueves 19 del mes de mayo. Miren, hoy vamos a meditar la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 7. Como sacerdote en una parroquia, como párroco y también como director espiritual y también como confesor, y como visitando a los enfermos y trabajando con la palabra de Dios, yo me he encontrado con mucha gente buena, con mucha gente mala, con mucha gente humilde, con mucha gente orgullosa, ricos, pobres, de todo tipo de personas. Pero hay un tipo de persona particular que hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 7 nos relata, nos muestra. Hay un tipo de persona de las que les gusta ir al médico y decirle al médico de qué manera quiere que lo cure, de qué manera quiere que le aplique la medicina. Hay personas que les gusta ir donde el sacerdote y decirle de qué manera tiene que ser cura, de qué manera tiene que ser sacerdote o de qué manera tiene que hacer las cosas. Miren, nosotros en el seminario nos formamos, nos preparamos todos en lo mismo seminario. Y de la formación de un seminario, normalmente son 8, 9 años, tenemos la misma formación, la misma preparación en Biblia, en Sagrada Liturgia, en culto a Dios, en catequesis, en todo lo que nos preparamos, en las materias que vemos en el seminario. Y en el seminario nos van enseñando la forma en cómo realizar la misa, cómo prepararnos, pero nos enseñan algo que se llama la sana doctrina. La sana doctrina, la doctrina buena, la doctrina sana, de la cual no debemos escapar o de la cual no debemos evitar o la que tenemos que predicar. No podemos venir a decir en las homilías cosas que no estén en la Biblia, cosas que no estén bien. Y debemos enseñar. Por eso les digo que nos preparamos para que sepan que el sacerdote se prepara, estudia y se forma para ser sacerdote. Pero hay personas que nos encontramos en el camino que vienen donde el sacerdote, y me he encontrado muchas, ¿saben? Y llegan y le dicen al padre, padre, ¿no será que usted debería, en vez de confesar de esa manera, ¿por qué no me confiesa a mí por teléfono, por una llamada o por una videollamada? Eso es lo mismo. El padre le explica que para la confesión debe estar presente, para los sacramentos debemos estar presentes. Y hay personas que se empeñan en que no. Hay otro que me ha dicho, padre, ¿por qué no me casa por celular? Hacemos una videollamada y hacemos el matrimonio. O hace el bautizo también por teléfono. Eso no está bien. Pero hay personas que insisten y dicen, las cosas deberían ser así. Igual que cuando van las personas a recibir el sacramento del bautizo. Y dentro de la iglesia hay una norma aquí en Venezuela que si el niño es mayor de 7 o 8 años, por descuido del padre, porque lo dejó crecer y ese niño no ha sido bautizado, sí se va a bautizar, pero tiene que recibir algo que se llama catequesis. Y entonces los padres van donde el sacerdote molesto y le dicen, por eso es que la gente se va de la iglesia, porque ustedes los curas colocan catequesis, un año de catequesis, mi hijo, para recibir el bautismo. ¿Cuándo en mis tiempos? Antes eso era rápido. Vienen donde el padre, así como a torearlo, como a molestarlo, como a decirle, ¿cómo se le ocurre que un niño va a tener para comunión y confirmación 2 años, 4 años? ¿Eso es cuándo? Y empiezan a colocar, a decir cosas, a decirle al médico la forma en que tienen que ser curados. Y vienen una cantidad de personas con sus ideas. Y vienen una cantidad de personas con sus maneras de pensar y no solamente las traen, sino que quieren que el sacerdote las haga de esa manera. Hasta el punto, por ejemplo, ahorita en La Esperanza, pues no había jardín al frente de la iglesia y a mí me gusta mucho el jardín, las matas, las flores y ver bonito el verde y estamos apenas haciendo. Y hice un jardín al frente de la iglesia y otro al otro frente. Y coloqué unas maticas precisas cuando yo veo que la gente empezó a traer sus maticas. Obviamente colocamos un jardín ordenado con matas del mismo tamaño, del mismo color, para que se vea bonito.
y vinieron y colocaron un poco de matas. Si el padre le arranca una matica de ahí, se ponen bravos. Nunca en la vida colocaron una mata al frente de la iglesia. Nunca pensaron en un jardín. Llegó el sacerdote a hacer el jardín, entonces todo el mundo quiere colocar matas. Y si el padre me arranca la mata, me voy de la iglesia. Hasta ese punto. ¿Por qué les digo esto? Porque la lectura primera de hoy, tanto de ayer como hoy que continúa, nos va a mostrar, nos va a enseñar que llegaron unos judíos convertidos al cristianismo y llegaron a decirle a la gente que si no se circuncidaban, como ellos estaban, no se iban a salvar. La gente se estaba convirtiendo, la gente se estaba animando, la gente estaba perseverando, la gente estaba participando de las cosas de Dios y vienen estos a colocarles esas cargas. Tienen que hacer esto para salvarse. Y entonces los apóstoles dijeron, no, es que la iglesia no es así. La iglesia tiene quien de las normas, se llama el Papa, en este caso Pedro, los apóstoles. Entonces Pablo y Bernabé dijeron, bueno, vamos a hablar con ellos. Ustedes dicen que sí hay que circuncidarse, ellos dijeron que no, vamos a hablar con ellos. Fueron a hablar y Pablo y Pedro y los apóstoles determinaron que no había que circuncidarse. Porque hoy día están surgiendo muchos grupos, hoy día están surgiendo muchas personas y ustedes y yo debemos tener cuidado. Hoy día se están levantando muchas personas que están queriendo imponerle a los sacerdotes inclusive la manera de hacer la misa. Que están queriendo imponerle a la iglesia inclusive revelaciones particulares, individuales. Con estas palabras, es que la misa que ustedes celebran, esa misa no, vamos a celebrar otra misa. Y entonces el laico se queda, ¿y a quién le hago caso? Pues hágale caso al Papa, hágale caso a los obispos, hágale caso al sacerdote de tu parroquia. No, pero es que fulano de tal dijo que esa no servía. Déjelo quieto, déjelo que hable. Pero es que yo estoy de acuerdo. Ah, bueno, entonces usted es un desobediente que quiere hacer lo que le viene en gana. Es que la Virgen María reveló que la misa tenía que ser así. Ya va. Si la Santa Misa la instituyó Jesucristo, y la Santísima Virgen María en San Juan capítulo 2 llega y dice, hagan lo que Él les diga. Es una norma de Jesucristo, es un mandato de Jesucristo, ya está en la misa. ¿Por qué usted viene a decir que la Virgen María quiere cambiar los planes ahora de Dios? Y entonces vienen con revelaciones de ángeles, con sueños, con revelaciones personales, a querer imponer en la iglesia nuevas normas, nuevas doctrinas, nuevas maneras de pensar, nuevas ocurrencias que no aparecen en la Biblia, que no están respaldados por la tradición y que no están en el marco de la sana doctrina. Y entonces es ahí donde los apóstoles dijeron, un momentico, el Espíritu Santo y nosotros hemos determinado no colocar más cargas. Váyanse con sus cargas a otro lado de esa manera, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo sencillo, el Santo Rosario. El Santo Rosario, que es bíblico, es el Santo Rosario que está en San Mateo capítulo 6, versículo 9, el Padre Nuestro, en San Lucas capítulo 1, versículo 28, San Lucas capítulo 1, versículo 42, el Dios te salve María y el Ave María. Ese es el Santo Rosario que nosotros hemos aprendido que está en la palabra de Dios. Pero resulta que llegan personas hoy día, y ustedes se pueden dar cuenta, que no miento, que empiezan a rezar unos Santo Rosario dirigido al Espíritu Santo sáname, Espíritu Santo cúbreme, Espíritu Santo. Oye, ese no es el Santo Rosario bíblico. Pero es que ese fue el que me reveló y ese es el que hay que rezar. No, usted reza primero el Santo Rosario bíblico y después reza el otro Santo Rosario que usted quiere, pero reza el Santo Rosario de la Biblia. Y entonces hoy día usted puede darse cuenta cuántos santos rosarios hay, cuántos rosarios hay. Es que a fulanita del tal se le apareció fulano, a fulana del tal se le apareció merengano y le dijo que tenía que ser así. No, en la iglesia las cosas son diferentes. Miren cómo sucede en la iglesia. Se lo voy a leer para que ustedes lo vayan reflexionando y analizando en su casa. Y si llega alguna vez un tipo de personas diciéndole esto, metiéndole gato por liebre, usted pueda tener cuidado. Hechos capítulo 15, versículo 7. Oído al tambor, paren la oreja.
Lo bueno somos más y llegó la hora de evangelizar. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se puso de pie y dijo a los apóstoles y a los presbíteros. Estaban discutiendo por aquello que vinieron unos judíos cristianos a decir, si no se circuncidan, no se salva. Y eso generó un problema. Esas cosas generan problemas. Si usted es una persona que está generando problemas en la iglesia, quédese callado, deje de generar lío. Es que el padre dijo una cosa, pero yo no estoy de acuerdo con el cura. Es que a mí se me aparece Dios personalmente y me revela y me manifiesta. Es que yo estuve en tal lado y las cosas no eran así. Oye, deja de ser prepotente, deja de ser orgulloso. Porque a usted se le ocurren las cosas van a ser de su manera. No, en la iglesia no es así. Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio la palabra del Evangelio y creyeran. Dios que conoce los corazones mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción alguna ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiéndole sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia de nuestro Señor, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras del profeta que está escrito. Después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derribado. Repararé sus ruinas y reedificaré para que el resto de los hombres busquen al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas en mi nombre. El Señor que hace estas cosas, es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos, que se conviertan a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre a los animales estrangulados. Si alguno se extraña, Moisés tiene desde antiguo quien lo predique en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Pablo, Pedro, Santiago y los apóstoles tomaron una decisión. Pablo, Pedro y los apóstoles mañana van a decir, el Espíritu Santo y nosotros decidimos esto. ¿Qué sucedía? Que querían obligar a los nuevos conversos a circuncidarse. ¿Qué es circuncidarse? Agarraban al niño, lo colocaban en un altar, en el prepucio, en el miembro del niño, le cortaban el miembro y de esa manera formaban parte del cuerpo de Cristo. Ya con el bautizo, según Colosenses, nosotros pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, pero habían personas que decían que no, que el bautizo no servía, que era necesaria la circuncisión. La iglesia creciente estaba enseñando que las niñas no tenían prepucio y las mujeres tampoco y necesitaban ser circuncidadas. Pero como la circuncisión no era para niñas porque no tenían prepucio, entonces era para los niños.
El bautizo es para niñas y para niños. De esa manera se forma parte de la salvación. El que crea y se bautice se salvará. Esa era la palabra que Dios había mandado, que Cristo había dicho. Y entonces Pablo y Pedro tuvieron el problema de que estos nuevos que estaban comenzando también querían colocar normas. Y dijeron, vamos donde los apóstoles. Y Pedro agarró la palabra y dijo, desde el principio Dios me escogió a mí. Cristo me dijo a mí, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis ovejas, apacienta mi cordero. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearle, pero yo he rogado por ti para que tu fe no tropiece. Eso es lo que se llama primado de Pedro. Desde el principio, ustedes saben que el Señor me escogió a mí para que por mi medio se predicara la palabra de Dios. Yo no estoy de acuerdo con que esas normas que están sacando estos recién conversos vengan a imponerlas. No se hace. Se levantó Bernabé, explicó todo lo que había pasado, se levantó Santiago y dijo, yo estoy de acuerdo con Pedro. En la iglesia no se van a imponer esas normas. Le vamos a pedir a los paganos que se abstengan de la sangre de los ídolos, que se abstengan de la fornicación, que se abstengan del pecado, pero no le vamos a pedir a obligar que se circunciden, porque eso no es norma en la iglesia. Eso no se va a hacer así. Y mañana ustedes van a ver cómo van a decir los apóstoles, cómo se acaloró, la discusión se volvió acalorada. Dijo, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido esto, punto, así se hace. Eso en la iglesia se llama autoridad. Eso en la iglesia se llama respeto. Y eso en la iglesia se cumple. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios hoy? Que porque nosotros vengamos con pensamientos, que porque nosotros vengamos con ideas, que porque nosotros vengamos con ocurrencias, con revelaciones, con sueños, a decirle a los sacerdotes o al papa o a los obispos, cambien la misa, háganla de otra manera. Yo pienso que en la iglesia debería ser así. Yo pienso que en la iglesia debería ser asado. Que yo pienso que en la iglesia deberían cambiar los sacramentos, los mandamientos, deberían cambiar la Biblia. Siempre la respuesta será, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que las cosas se hacen así. Hay normas en la iglesia para respetar que ustedes y yo no podemos cambiar. Y nosotros los laicos, ¿cómo vamos a hacer? ¿No vamos a participar? Sí, ustedes participan en las lecturas, en los cantos, ustedes participan dentro de la celebración, en la comunión, ustedes participan en la ayuda de la iglesia, ustedes participan, pero no porque participemos dentro de la iglesia vamos a querer que en la iglesia se haga lo que a mí se me venga en gana, porque yo soy fulano, sutano. No, Señor. Eso le pasó a los judíos circuncisos. Pedro, Santiago, Juan y los apóstoles los ubicaron. Y hoy día hay mucha gente desubicada que quiere hacer en la iglesia lo que se le viene en gana. A esos tales les llamo la atención, les digo, en la iglesia no se hace lo que a ustedes le ocurra. Se hace lo que Dios manda en su palabra. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.